Hay historias que comienzan en silencio, sin anunciarse, escondidas detrás de rutinas que parecen normales. Historias que se van formando capa por capa, hasta que un día estallan con tanta fuerza que nadie puede fingir que no las vio venir. Y la historia de la familia Salvatierra es exactamente una de esas. Una historia que empieza con un susurro, con una sospecha pequeña, con un gesto que parece insignificante, pero que en realidad es la primera grieta de una gran ruptura. Arturo Salvatierra, un hombre de negocios respetado, había construido su imperio con disciplina y ambición. Poseía hoteles, propiedades, inversiones y un prestigio que muchos admiraban. Pero ninguna de sus riquezas se comparaba con su tesoro más importante. Su hija Alma, una niña de 5 años con una sensibilidad tan profunda que parecía ver más allá de las palabras. Tenía esos ojos que no solo miraban, sino que observaban. Esos ojos que registraban detalles que los adultos pasaban por alto. Y aunque era pequeña, Alma tenía una intuición que la hacía distinta. La madre de Alma había fallecido cuando la niña tenía solo 2 años, y desde entonces la mansión de los Salvatierra había sido un lugar donde la tristeza se mezclaba con el lujo. Arturo, consumido por el trabajo y el dolor, había intentado llenar el vacío casándose con una mujer refinada, encantadora y muy distinta a su primera esposa, Miranda. A los ojos de cualquiera, Miranda era perfecta, elegante, educada, moderna. Una mujer que sabía cómo comportarse en eventos sociales, cómo hablar con diplomacia, cómo caminar con gracia. Pero detrás de esa perfección había una ambición fría, calculadora, una ambición que no buscaba construir, sino controlar. Y para su desgracia, la única persona que podía notar esa frialdad disfrazada era Alma, precisamente porque los niños sienten lo que los adultos ignoran. Miranda nunca fue cruel con la niña, no abiertamente, no de esas maneras que dejan marcas visibles. Pero sus gestos hablaban por ella, sonrisas tensas, abrazos que parecían más un compromiso, conversaciones cortas, paciencia impostada. Y lo que más le molestaba no era Alma, sino la mujer que realmente ocupaba el lugar de madre en el corazón de la niña, Lucía. Lucía era la empleada, una mujer sencilla que trabajaba en la mansión desde antes del matrimonio con Miranda. Era quien cuidaba a Alma con cariño verdadero, quien le peinaba el cabello cada mañana, quien la protegía en las noches de tormenta, quien se sentaba a jugar con ella como si nada más importara. Algo en su mirada transmitía calidez, y esa calidez era exactamente lo que despertaba el resentimiento de Miranda. Porque Miranda no soportaba perder protagonismo, mucho menos ante una empleada. La historia realmente empieza un día antes de que todo se desmoronara. Arturo debía viajar a Madrid por un asunto urgente de negocios. La partida fue emotiva. Alma lloró sin querer soltarlo del cuello, mientras él prometía que regresaría pronto. Miranda, con su sonrisa impecable, aseguró que cuidaría de todo con dedicación. Pero apenas Arturo cruzó la puerta, Miranda dejó de fingir. La casa quedó en silencio, y ella se encerró en su habitación. Habló por teléfono durante largos minutos con alguien cuya voz nunca se escuchaba del todo. Movía papeles, fotografiaba documentos, escondía objetos en cajones altos. Abría y cerraba el vestidor, revisaba joyas, hacía inventario de cajas. Era como si estuviera preparando una obra teatral, donde todos los elementos debían quedar en el lugar exacto. Mientras tanto, Lucía y Alma jugaban en el jardín. La niña recogía flores y las mandaba dentro de un cuaderno viejo, mientras Lucía la acompañaba pacientemente. No imaginaban siquiera que la vida de ambas cambiaría pocas horas después. Al día siguiente, cuando el sol apenas había salido, un grito estremeció la mansión. ¡Lucía! ¡Lucía!
La voz de Miranda atravesó las paredes con una furia que no parecía propia de alguien tan delicado. Lucía corrió desde la cocina. Alma venía detrás de ella, descalza, con el pijama arrugado y los ojos llenos de confusión. En el vestidor de Miranda, una caja grande estaba abierta y alrededor había joyas desordenadas. Joyas finas, brillantes, algunas antiguas. Joyas que pertenecían a la primera esposa de Arturo. Miranda estaba roja de indignación, aunque sus ojos brillaban con algo parecido a satisfacción. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa, pero no de miedo, sino de rabia fingida. Lucía parpadeó confundida. «No lo sé, señora. Yo no he tocado nada». «Mentira». Miranda levantó una pulsera. «Aquí faltan piezas». Esto estaba abierto. «¿Qué hiciste?». Alma avanzó muy seria. Lucía no fue. Ella nunca toca esas cosas. Miranda la empujó suavemente hacia un lado. «Tú no te metas en asuntos de adultos». Entonces llamó a seguridad. Ordenó revisar las habitaciones del personal. Ordenó revisar las cámaras. Ordenó revisar cada cajón, cada espacio, cada rincón. Parecía actuar como quien ya sabía exactamente lo que quería encontrar. Y, como si el destino lo hubiera permitido, encontraron una pequeña bolsa bajo la cama de Lucía. Dentro había 2 pulseras, un anillo y un colgante. Lucía se llevó las manos a la boca. El horror en sus ojos era real. «Eso no es mío», susurró temblando. «Se lo juro, señora, eso no es mío». Miranda cruzó los brazos, victoriosa. «Llévenla». En cuestión de segundos, los guardias la tomaron por los brazos y Lucía empezó a llorar. Alma gritó. Corrió hacia ella. La abrazó con desesperación. 2 hombres tuvieron que separarlas. La niña cayó al suelo llorando, mientras Lucía era arrastrada fuera de la mansión. Ese fue el primer día en que el mundo de Alma se desmoronó. Arturo, aún en Madrid, recibió la noticia y se quedó paralizado. Miranda lloraba por videollamada, diciendo que se sentía traicionada, que la casa no era segura, que no sabía cuántas joyas más habrían desaparecido. Cada lágrima suya parecía un clavo más en el ataúd de Lucía, pero había algo que nadie sabía. Alma había visto algo, días antes. Había escuchado una conversación entre Miranda y la administradora de la casa. Palabras que, aunque no entendía por completo, sabía que eran malas. Si esa mujer sigue cerca de Arturo, jamás me dejará manejar lo que es mío. Necesito que se vaya. No importa si tengo que sacrificar algunas cosas. Alma no era adulta, no entendía conspiraciones, pero sí entendía lo que era la injusticia. Y cuando vio a Lucía ser llevada por la policía, cuando vio las esposas, cuando vio cómo todos la trataban como una ladrona, algo dentro de ella despertó. Una niña no necesita tener edad para saber cuándo debe luchar. Durante los días siguientes, Alma fingió jugar, fingió estar triste, fingió que no quería hablar, pero en silencio observaba todos los movimientos de Miranda, y en una de esas observaciones encontró algo. Una cajita escondida en un cajón del baño privado de la madrastra. La abrió con manos temblorosas. Dentro había varias joyas. Joyas que supuestamente habían sido robadas. Joyas que Miranda decía que no aparecían. La pulsera favorita de su madre estaba ahí. Alma la reconoció al instante. La niña la tomó. Cerró la cajita. Guardó la pulsera en su bolsillo. Y supo, con su corazón pequeño pero valiente, que esa prueba debía llegar a alguien que la escuchara. Llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, abogados, policías. Lucía, esposada, con los ojos hinchados. Arturo devastado. Miranda, impecable en un vestido rojo, fingiendo fragilidad con un pañuelo en la mano. Solo faltaba Alma. La niñera pensó que estaba en el baño, pero Alma ya había escapado. Caminaba por los pasillos del tribunal, descalza, con el vestido rosado arrugado, sosteniendo la pulsera de su madre en la mano. Cada paso suyo era un acto de valentía, y cuando las puertas del tribunal se abrieron y la niña irrumpió llorando en la sala,
Todos quedaron en shock, pero lo que dijo, lo que mostró y lo que reveló, eso pertenece a la próxima parte. Cuando las puertas del tribunal se abrieron de golpe, nadie entendió lo que estaba pasando. El impacto del sonido fue tan repentino que los murmullos se apagaron como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. Todas las cabezas se voltearon hacia la entrada con un mismo reflejo instintivo, esperando ver a un guardia, a un abogado atrasado o quizás a un periodista que había llegado tarde. Pero lo que apareció no estaba en las posibilidades de nadie. Era Alma. La niña entró descalza, con el vestido rosado arrugado, los cabellos revueltos y las mejillas todavía húmedas de lágrimas. Su respiración era rápida, entrecortada, como si hubiese corrido un largo tramo o llorado durante todo el trayecto. En su pequeña mano derecha sostenía un objeto que brillaba bajo la intensa luz blanca del tribunal. La sala entera quedó envuelta en un silencio pesado, casi eléctrico. Un silencio que anunciaba que algo decisivo estaba por revelarse. El juez levantó las cejas, sorprendido. Los abogados quedaron paralizados. Miranda perdió el color del rostro. Y Arturo sintió como el estómago se le hundía en un pozo frío. «Alma», susurró él levantándose de inmediato. «¿Qué haces aquí, mi vida?» Pero la niña no respondió. No lo miró. De hecho, no miró a nadie. Simplemente avanzó hacia el centro del tribunal con pasos pequeños pero firmes. Cada pisada descalza resonó como un latido seco en el suelo pulido. Ese sonido quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Lucía, sentada entre dos guardias, tembló. Nunca imaginó que vería a la niña allí, y mucho menos así. El juez carraspeó, intentando mantener la compostura. «Pequeña, este no es un lugar para niños. ¿Sabes que no deberías estar aquí?» Alma levantó la mano en la que sostenía el objeto. Abrió los dedos lentamente y mostró la pulsera. El brillo de la joya iluminó el aire. Miranda se quedó rígida. El juez entrecerró los ojos. Arturo se llevó la mano a la boca, sin entender. El fiscal dio un paso adelante, y con esa voz pequeña, que nunca debería cargar verdades tan pesadas, Alma dijo algo que desató el caos. «Esa pulsera no la robó Lucía. Yo la encontré en el baño de Miranda». La sala estalló en murmullos como si hubiese explotado un vidrio gigante. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», gritó el juez, golpeando la mesa con el mazo. Pero no había forma de contener a la gente. La revelación de la niña se propagaba como fuego. Miranda intentó recomponerse. «Es mentira», balbuceó. Esa niña está confundida. Yo no». Pero Alma la interrumpió levantando finalmente la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero su determinación era absoluta. «Yo la vi. Vi dónde la guardó, en el cajón que está debajo del lavamanos. Y no solo esa, había más cosas, muchas más». El juez se inclinó hacia adelante. «Acércate, pequeña. Por favor». Un oficial ayudó a Alma a subir al estrado. La niña dejó la pulsera sobre la mesa del juez con manos temblorosas. El juez la observó con atención. Los abogados intercambiaron miradas inquietas. Miranda tragó saliva, al borde del colapso. Lucía se llevó una mano al rostro, conteniendo un llanto desesperado. «Niña», dijo el juez con calma, «¿estás completamente segura de lo que dices?» Alma asintió. «Sí». Y también escuché a Miranda decir que quería sacar a Lucía de la casa porque estorbaba. Ella dijo que las joyas no importaban, que solo eran una herramienta. Miranda se levantó bruscamente. «¡Es mentira!», gritó. «Yo jamás dije eso. Esta niña está inventando todo». El juez levantó la mano sin levantar la voz. «Señora Miranda, siéntese. No voy a permitir que me difamen de esta forma». «Todo esto es absurdo», exclamó ella fuera de sí. «Señora», repitió el juez cortante, «le ordeno que se siente». Miranda respiró agitadamente, intentando recuperar su fachada elegante. Pero ya era tarde.
Su explosión había revelado más de lo que quería ocultar. El fiscal aprovechó la tensión para intervenir. Alma, ¿alguna vez viste a Lucía tomar algo de valor? ¿Alguna joya de tu madre? La niña negó con fuerza. Nunca. Ella siempre me decía que las cosas de mamá eran especiales y que no debía tocarlas. Lucía jamás robaría nada. La voz se le quebró y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Lucía lloró también, en silencio, con una mezcla de impotencia y alivio. Y entonces Alma hizo algo que dejó a todos sin aliento. Sacó del bolsillo de su vestido otra pieza, una pequeña pinza metálica. Esta pinza también estaba en el baño de Miranda. Es la que usó para abrir la caja de mamá. Miranda abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Arturo sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Fiscal se acercó de inmediato para confiscar la pinza. El juez pidió un receso urgente para analizar las pruebas. Los guardias recibieron la orden de liberar a Lucía. Cuando comenzaron a quitarle las esposas, Miranda perdió lo poco que le quedaba de control. ¡No! ¡Ustedes están cometiendo un error! Esa mujer me odia. Esa niña es una manipuladora. Pero Arturo se giró hacia ella con una expresión que Miranda nunca le había visto. Una expresión de incredulidad, de traición, de claridad. ¿Qué hiciste, Miranda?, preguntó con voz baja, áspera, rota. Miranda tembló. Arturo, yo solo quería proteger nuestra vida. ¿Tú no entiendes? ¿Qué fuiste capaz de hacer para sacarla de la casa?, preguntó él, ya sin miedo a conocer la respuesta. Miranda miró a su alrededor, buscando un aliado. Pero no quedaba nadie. Ni siquiera su abogado quería cruzar los ojos con ella. Entonces lo dijo, la frase que destruyó todo lo que quedaba de su fachada. Solo quería proteger lo que era mío. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez aún más pesado. Los guardias finalmente liberaron a Lucía, que comenzó a llorar de alivio. Arturo cayó de rodillas frente a Alma, abrazándola como si temiera perderla de nuevo. La niña se aferró a él sollozando, y Miranda quedó inmóvil, pequeña, insignificante ante la verdad que ya no podía ocultarse. La revelación de Alma había cambiado el rumbo del juicio. Pero las consecuencias de todo esto apenas comenzaban. La historia aún no había llegado a su punto más doloroso, ni al más luminoso. Lo que estaba por suceder transformaría sus vidas para siempre. La sala del tribunal seguía en silencio absoluto cuando el juez anunció el receso. No era un silencio normal. Era un silencio tenso, de esos que solo aparecen cuando la verdad acaba de atravesar a todos como un relámpago. Las personas se miraban unas a otras murmurando lo justo, sin saber qué hacer con la información que acababan de escuchar. Alma, aún temblando, permaneció abrazada a Arturo mientras él la sujetaba con una fuerza que mostraba miedo y arrepentimiento a la vez. La niña tenía los ojos rojos, pero se mantenía firme, como si supiera que todavía no había terminado su misión. Lucía estaba sentada en un banco cercano, libre por primera vez desde su detención. Se frotaba las muñecas doloridas, donde horas antes las esposas apretaban demasiado. Aunque físicamente libre, emocionalmente seguía encadenada a un miedo profundo, el miedo a que nadie terminara de creerla. Miranda, en cambio, estaba sola en su rincón. Esa mujer que antes irradiaba control, elegancia y seguridad, ahora parecía una estatua rota. Sus ojos miraban al vacío. Había perdido el color, la compostura, la autoridad, todo. El juez volvió a entrar después de unos minutos, acompañado de dos oficiales que llevaron las prendas encontradas, la pulsera y la pinza metálica, directamente a una mesa lateral donde aguardaba el equipo de análisis rápido. Frente a ellos, una pantalla ya estaba preparada para mostrar cualquier resultado preliminar. El ambiente olía a cambios inevitables.
Procederemos con un análisis inmediato de huellas y rastros, anunció el juez. Necesitamos claridad antes de continuar con el juicio. El fiscal asintió, claramente confiado. La defensa, en cambio, se veía tensa, sudorosa, sin argumentos sólidos. Arturo tomó la mano de Alma y se inclinó hacia ella. «Mi amor, ¿tú sabías lo que podía pasar si venías aquí sola?», preguntó él con voz baja, rota, paternal y desesperada. La niña desvió la mirada hacia Lucía. Lucía estaba triste, respondió sin dudar. Muy triste. Y tenía miedo. Yo no quería que la metieran en la cárcel por algo que no hizo. Lucía tapó la boca con la mano y rompió a llorar. Nunca imaginó que aquella pequeña a la que cuidó como a una hija sería la que salvaría su futuro. Arturo cerró los ojos unos segundos, como quien lucha contra una verdad que golpea demasiado fuerte. Cuando volvió a abrirlos, ya no había confusión en ellos. Había claridad, había decisión. «Gracias, Alma», susurró abrazándola. Miranda observaba la escena desde lejos. Sus ojos se llenaron de una furia silenciosa. Una furia que no tenía hacia Alma ni hacia Lucía, sino hacia sí misma. Por primera vez se dio cuenta de que había perdido algo más que un juicio. Había perdido el respeto de todos, incluso de sí misma. El juez pidió que todos tomaran sus asientos. «Continuaremos», dijo con firmeza. Los técnicos comenzaron a trabajar. La sala entera quedó en silencio mientras ellos analizaban las superficies metálicas de la pinza y la parte interna de la pulsera. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi quirúrgicos. Al cabo de unos minutos, uno de ellos levantó la vista. «Tenemos coincidencias». La tensión se volvió casi palpable. El técnico conectó su tablet a la pantalla grande y apareció el resultado. Huella parcial. Miranda Ibarra, rastro dérmico. Miranda Ibarra, residuo cosmético, coincidente con los productos encontrados en el baño principal del dormitorio de Miranda. Y entonces llegó el golpe final. Residuo metálico bajo la uña. Señal. Compatible con intento de apertura forzada. Arturo soltó el aire sin querer. Lucía bajó la cabeza y lloró en silencio. Alma apretó la mano de su padre con fuerza. El fiscal sonrió con discreción. Miranda cerró los ojos. Como si quisiera desaparecer, la defensa pidió la palabra. «Señoría, aún debemos considerar la posibilidad de contaminación accidental. La señora Miranda vive en la casa y también usa herramientas para abrir las pertenencias de la difunta esposa del señor Arturo», interrumpió el fiscal con un tono filoso. El juez levantó la mano. «Permitiré que ambas partes expongan sus argumentos, pero los hechos son contundentes». Miranda perdió el control nuevamente. «Esto es un complot», exclamó levantándose. «Una conspiración hecha para destruirme. Arturo, tú sabes que yo nunca haría algo así. Diles la verdad». Arturo la miró. No con amor, no con odio, sino con una tristeza profunda, como quien mira a una persona que ya no reconoce. «Miranda», dijo él suavemente, «ya no sé qué es verdad contigo». Ella quedó inmóvil, como si esas palabras la hubieran atravesado. El fiscal pidió autorización para algo inesperado. «Señoría, me gustaría solicitar que la niña permanezca en la sala. Tenemos razones para creer que aún hay información relevante que ella no ha compartido». «Objeción», respondió la defensa. «Es una menor. No deberíamos exponerla más de lo necesario». «La niña ya se expuso sola», replicó el fiscal. «Y creo que aún no hemos escuchado toda la verdad». El juez miró a Alma. «Estás cansada, pequeña. ¿Quieres una pausa?». Alma negó con la cabeza, limpiándose las mejillas con la manga del vestido. «Puedo seguir», dijo con una valentía que nadie entendía de dónde salía. El fiscal se acercó. «Alma, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Algo que hayas visto o escuchado que no nos hayas contado todavía?». La niña respiró hondo. «Sí, hay algo más».
La sala quedó en silencio absoluto. Parecía que nadie respiraba. El día que desapareció la pulsera, dijo Alma, escuché a Miranda hablando por teléfono. Le dijo a alguien que nadie iba a quitarle lo que había construido. Y después dijo que si Lucía no colaboraba, tendría que sacarla del camino como fuera. Los murmullos se elevaron como una ola. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, preguntó el juez. Alma asintió. Sí, yo estaba en el pasillo. Ella no sabía que yo estaba allí. Miranda golpeó la mesa con ambas manos. ¡Basta! No voy a permitir que esta niña siga destruyéndome. Tú no entiendes el daño que estás haciendo, Alma. ¡Tú no sabes nada! Arturo se levantó de inmediato, poniéndose frente a su hija como un escudo. Ni se te ocurra levantarle la voz, dijo él con una calma helada. Ni a ella ni a nadie más aquí. Miranda retrocedió un paso. Por primera vez se vio verdaderamente derrotada. El juez pidió silencio. Señora Miranda, sus reacciones no están ayudando a su causa. Le aconsejo que respire profundo y se controle, pero Miranda no podía. Era evidente que su mundo entero se estaba derrumbando y no sabía cómo detenerlo. Intentó decir. Yo solo... Pero no terminaba la frase. No podía. El juez observó a todos en la sala. Provisionalmente retiro los cargos contra Lucía Rivas, anunció, y ordeno una investigación inmediata sobre las acciones de la señora Miranda Ibarra. La sala explotó en comentarios. Lucía cayó en llanto abierto. Alma la miró, luego miró al juez. Pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Arturo le acarició el cabello. Lo hiciste muy bien, susurró. Pero la niña tenía otra cosa en su mirada. Algo más, algo que aún no había dicho. El juez entonces decidió algo inesperado. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta yo mismo. Miranda levantó la cabeza. Señora Miranda, dijo el juez, ¿usted tuvo algún conflicto previo con la difunta esposa del señor Arturo? La pregunta golpeó a todos. Miranda se quedó pálida. El juez continuó. Algo que explicara resentimientos, celos o tensiones anteriores. Es relevante para comprender su conducta. Lucía levantó la vista. Sorprendida, Arturo frunció el ceño. Alma bajó la mirada. Miranda respiró hondo. Abrió la boca. La cerró. Y entonces, la verdad salió, no porque quisiera decirla, sino porque ya no tenía manera de seguir sosteniendo la mentira. Ella, dijo Miranda, ella nunca me aceptó. El juez inclinó la cabeza. ¿Puede explicarse? Miranda apretó los puños. Yo fui contratada como organizadora de eventos para una gala benéfica hace años. La conocí entonces. Siempre me trató con desconfianza. Como si yo fuera inferior, como si no mereciera estar cerca de su familia. Un murmullo recorrió la sala y, cuando me casé con Arturo, continuó, sentí que su sombra todavía estaba sobre mí, que incluso muerta, ella seguía siendo más importante que yo. Arturo la miró sorprendido. Miranda, ¿por qué nunca dijiste algo así? Ella se quebró, porque pensé que si lo decía iba a parecer que la odiaba. Pero yo sollozó. Solo quería un lugar en esta casa, en esta familia. Los presentes no sabían si sentir compasión o rechazo. El juez respiró hondo. Entiendo sus sentimientos, dijo, pero nada justifica incriminar a una inocente. Miranda rompió en lágrimas. Yo no quería que llegara tan lejos. Yo solo quería proteger mi hogar, pero ya nadie podía salvarla de sus actos. Alma, desde el banco, apretó las manos con fuerza. Parecía estar luchando con algo, como si su corazón quisiera decir algo más, y finalmente lo dijo. Hay algo más, susurró, casi inaudible. Todas las miradas se giraron hacia ella. Alma, dijo el juez. ¿Qué más, pequeña? La niña tragó saliva. La noche antes de que desapareciera la pulsera, escuché un grito en la habitación de papá. Arturo la miró confundido. ¿Un grito? Sí, dijo Alma.
Era Miranda. Ella estaba diciendo que mamá nunca se iría del todo, que aunque estuviera muerta, todavía estaba ganando. El silencio fue tan profundo que dolió. Miranda se cubrió el rostro con las manos. Lucía se estremeció. El juez tomó nota. Bien, esto cambia muchas cosas. Arturo cerró los ojos. La verdad se estaba volviendo insoportable. Continuaremos esta audiencia, anunció el juez. Pero les advierto que lo que viene será difícil para todos. Los murmullos llenaron de nuevo la sala. Todos sabían que lo peor estaba apenas empezando. La verdad no solo estaba saliendo a la luz, estaba destruyendo todo a su paso. La sala del tribunal seguía llena, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no había confusión, no había dudas. Había una calma extraña, una pausa tensa en la que todos comprendían que estaban a punto de presenciar algo decisivo. La verdad estaba allí, clara como la luz que entraba por los ventanales altos, y solo faltaba que el juez pronunciara las palabras finales que pondrían un punto definitivo a semanas de angustia. Lucía estaba sentada, ahora sin esposas, pero todavía con la respiración agitada. Miraba el suelo, como si temiera que en cualquier momento todo pudiese derrumbarse de nuevo. Arturo estaba a su lado, sosteniendo la mano de Alma con fuerza. La niña respiraba profundo, valiente, aunque tenía las mejillas húmedas y los dedos tensos. Sabía que había dicho lo necesario, pero nada de eso le resultaba fácil. El juez revisó una última vez los documentos, los análisis, las declaraciones. La sala entera contuvo el aliento. Cuando finalmente levantó la mirada, su voz resonó firme. Tras la revisión inmediata de la evidencia, las declaraciones presentadas y el análisis de huellas, esta corte determina que no existen fundamentos para mantener los cargos contra Lucía Rivas. Se declara su inocencia de manera oficial. Un murmullo emocionado llenó la sala. Lucía llevó ambas manos a la boca, quebrada en llanto. Arturo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. Alma sonrió por primera vez en todo el día, pequeña, tímida, pero sincera. El juez continuó. En cuanto a la señora Miranda Ibarra, esta corte ordena una investigación formal por obstrucción de la justicia, manipulación de evidencia y falsa acusación. Será retirada del tribunal bajo custodia preventiva. Miranda no gritó, no lloró, no imploró. Simplemente bajó la cabeza, como si finalmente comprendiera que el daño que había causado no podía esconderse más. Dos guardias se acercaron y la escoltaron fuera de la sala. Parecía una sombra de la mujer elegante que había llegado aquel día, incapaz de confrontar lo que había hecho. Cuando ella desapareció por la puerta lateral, fue como si el aire se limpiara. El juez golpeó suavemente el mazo. Con esto, concluye esta audiencia. Y así, de un momento a otro, todo terminó. Pero la historia no. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, brillante y cálido. El viento movía las ramas de los árboles y los periodistas se acumulaban detrás de las vallas, intentando captar cualquier reacción. Pero Arturo ignoró las cámaras. No le importaban los flashes, ni las preguntas, ni el caos que lo esperaba. Solo quería a su hija. Se agachó frente a Alma, poniéndose a su altura. «Mi vida», dijo con suavidad. Gracias por tener más valentía que todos nosotros juntos». Alma no respondió. Simplemente se lanzó a sus brazos, envolviendo su cuello con fuerza. Arturo la abrazó como si no quisiera soltarla nunca más. Lucía permanecía a unos pasos, sin saber qué hacer. Era libre, pero se sentía extraña en esa libertad recién recuperada. No quería interrumpir ese abrazo. No quería parecer que pedía algo. Pero tampoco podía alejarse sin despedirse. Entonces Arturo se volvió hacia ella. «Lucía», dijo, «no sé cómo pedirte perdón». Ella negó rápido con la cabeza. «Señor Arturo, usted no me debe nada. Yo sé que estaba confundido y que yo misma dudé de mi suerte, pero Alma, ella me salvó.
La niña se desprendió un poco del abrazo y miró a Lucía con una ternura que rompía el alma. «Nunca te iba a dejar sola», susurró Lucía. No pudo contener más el llanto. Arturo la miró con sinceridad profunda ante lo que has hecho por mi hija y por esta familia. Nunca voy a olvidarlo. Lucía bajó la mirada, tímida. Solo hice lo correcto. No, corrigió Arturo. Hiciste más que eso. Fuiste la única que vio a Alma cuando yo estaba demasiado perdido. Fuiste la única que la escuchó cuando nadie más lo hacía. Y por eso, siempre vas a tener un lugar con nosotros. Alma tomó la mano de Lucía sin dudarlo. ¿Te quedas?, preguntó con voz temblorosa como quien teme la respuesta. Lucía respiró hondo. Había sido tratada como una criminal. Había sido humillada. Pero también había sido defendida por la niña que más amaba en el mundo. «Si ustedes quieren», dijo finalmente, «me quedo». Alma la abrazó con fuerza y Arturo sonrió, emocionado. 3 personas heridas, rotas, pero juntas otra vez. 3 personas que, sin darse cuenta, habían creado una pequeña familia. Los días siguientes fueron de calma. No una calma vacía, sino una calma que cura. Una calma que nace después de una tormenta feroz. La policía registró la casa por completo. Encontraron más piezas escondidas por Miranda, aretes, collares, pequeños objetos de valor que había guardado para armar su historia falsa. Todo eso reforzó la inocencia de Lucía y aceleró la investigación contra ella. Arturo pidió perdón a Lucía más de una vez. No porque ella lo exigiera, sino porque él sentía que debía hacerlo. Alma volvió a dormir tranquila, sin pesadillas, sin miedo, sin ese peso en el pecho que había cargado durante semanas. Y Lucía volvió a sonreír como antes. Una tarde, mientras cocinaban juntas en la cocina, Alma batiendo una mezcla, Lucía picando frutas y Arturo leyendo en la mesa. Alma se detuvo un segundo y miró a su padre. «Papá», dijo ella, «¿tú crees que mamá está orgullosa?» Arturo levantó la vista sorprendido por la pregunta. Se acercó a la niña, se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Sí, mi cielo, estoy seguro. Tu mamá estaría orgullosa de ti, de tu valentía, de tu corazón y de lo que hiciste por Lucía». Los ojos de Alma brillaron. «¿Y tú?», preguntó ella bajito. Arturo sonrió. «Yo soy el hombre más orgulloso del mundo». La niña lo abrazó y Arturo la abrazó de vuelta. Lucía los observó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era gratitud, era paz, era la certeza de que, después de todo, había encontrado un hogar donde realmente pertenecía. Semanas después, la justicia dictó sentencia formal. Miranda fue declarada culpable de manipulación de pruebas, difamación y obstrucción. Recibió una pena proporcional, sin exageros, mas con firmeza. No hubo gritos, no hubo venganza, solo justicia. Arturo no asistió a audiencia final, Alma tampoco. La vida sigue adelante, y ellos ya habían cerrado ese capítulo en el corazón. En la primavera siguiente, el jardín volvió a llenarse de flores, las favoritas de la madre de Alma. Lucía ayudó a plantarlas, y la niña insistió en colocar una pequeña placa con un mensaje sencillo. «Para mamá, siempre con nosotros». Arturo la miró con lágrimas, discretas, y la tomó en brazos. Era un nuevo comienzo, un comienzo limpio, un comienzo justo, un comienzo feliz, porque al final la verdad no solo ganó, sanó. Sanó a una familia que había sido herida, sanó un nombre injustamente manchado, sanó el corazón de una niña que se negó a permitir que la mentira destruyera lo que ella más amaba. Y mientras ellos 3, Alma, Lucía y Arturo, compartían esa tarde cálida bajo el sol, cualquiera que los observase desde afuera vería apenas una familia reconstruida, unida y llena de esperanza. Si esta historia te conmovió, escribe un comentario contando qué parte te impactó más y suscríbete para no perder las próximas narraciones intensas, emocionantes y llenas de verdad.